Y volvemos ahora a nuestro país para hablar de una medida que conocimos en las últimas horas y que ha generado polémica. El gobierno prohíbe financiar con tarjeta los pasajes y gastos en el exterior. Ante la falta de reservas internacionales, el Banco Central resolvió limitar incluso más los viajes al exterior. A partir de hoy, los bancos no pueden financiar las compras de pasajes o paquetes turísticos en cuotas al extranjero. De esta novedad que está generando tantas repercusiones, vamos a hablar con nuestra especialista amiga. Le damos la bienvenida a Antonella Gerbaji, quien es economista y nos visita cada semana. Antonella, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marina, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, en el día de hoy con esta novedad que conocimos en las últimas horas, tiene que ver con una circular que se publicó y que por supuesto ha generado muchísima polémica, repercusiones y, ¿por qué no, dudas? Porque hay muchas de ellas. Bueno, la idea es evacuar un poco en este segmento todo lo que tiene que ver con esta prohibición de financiar viajes, paquetes al exterior. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, Marina, bien, como bien decís, salió anoche, a las últimas horas, tipo 9 de la noche, nos enteramos de esta nueva medida del Banco Central que fue tomada un día antes del Black Friday de Estados Unidos, ¿sí? No fue casual que haya salido ayer a la noche, y esto es así porque se esperaba que en Black Friday hubiese muchas ofertas de vuelos al exterior y en cuotas. Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando que el Banco Central cada vez tiene menos reservas, se está quedando casi sin reservas líquidas, que son estas reservas que se pueden usar en cualquier momento, que no son, por ejemplo, el oro, que uno lo tiene que vender para transformarlo en plata que pueda cambiar rápidamente. Entonces, frente a esta fuga de dólares que está sufriendo el Banco Central, se vio en una disyuntiva. Existen dos maneras de frenar, ¿no?, que los dólares de las reservas caigan. Una es la devaluación, que es que suba el precio de los dólares, que esa medida el gobierno no la está evaluando hoy en día, por eso toma esta otra medida, que es endurecer aún más el cepo que todos conocemos y lo vemos y lo vivimos. Entonces, esta medida directamente ¿a qué apunta? A que la gente no compre pasajes al exterior y que solamente compre aquellas personas que lo puedan pagar en un pago al contado o con tarjeta de débito, ¿sí? Pero entonces deja al resto de las personas que estaban financiando sus pasajes en cuotas sin la posibilidad de hacerlo. Estas personas que quieran seguir sacando pasajes y no tengan la plata para pagarlo en un pago, lo que dicen del gobierno es, bueno, tienen dos opciones. O lo pagan en un pago y pagan el mínimo de la tarjeta, con los intereses que esto conlleva, claro. Y sabemos que a la gente esto no le gusta. No se recomienda. Claro, no se recomienda. Y Marina, déjame que te cuente algo más encima, porque cuando uno refinancia la tarjeta pagando el mínimo, déjame que te diga que hasta 200.000 pesos corre una tasa, que es algo así como un 43% anual, que no está mal si tenemos en cuenta la inflación, pero cuando te pasás de 200.000 pesos, esa tasa sube al doble. Es una locura, es un montón. Y la otra opción que dan es que saques un préstamo personal para poder pagar tu pasaje al exterior. Son medidas bastante poco atractivas y más teniendo en cuenta que nadie está acostumbrado a hacer esto porque estaban acostumbrados a sacar sus pasajes en cuotas. Y déjame que te sume otra cosa más que charlando con colegas se nos venía a la mente. También hay que pensar en los límites de las tarjetas para comprar en un pago. Tenés que tener una tarjeta o muchas tarjetas bastante potentes para poder llegar a lo que salen hoy en día los pasajes en contado. Entonces son un montón de restricciones que, quieras o no, lo único que hace es desalentar la compra de pasajes. ¿Y por qué tanto énfasis en esto también de parte del Banco Central? Lo que pasa con el turismo es que es deficitario para el Banco Central porque los argentinos gastan más en el exterior en dólares que los dólares que entran de los extranjeros en nuestro país. Y esto es así también porque los extranjeros en nuestro país que vienen, nadie liquida el dólar oficial también cuando tienen el paralelo con una brecha del 100%. Se van directamente a cambiarlo a 200 en vez de cambiarle el tipo de cambio de venta del oficial. Claro. Entonces el Banco Central pierde por los dos frentes, pierde por los que se van al exterior y no recibe nada por los que vienen de afuera. Entonces dice, bueno, voy a hacer esta medida. Pero en realidad lo que yo veo es que seguimos, ¿no?, intentando tapar lo que es el colador de divisas mediante el cepo. También tenemos que pensar
que tenemos un panorama con un riesgo país que viene creciendo estos últimos días y estamos en dudas con lo que va a ser el acuerdo con el FMI. Y tenemos que pagar en un par de meses. ¿Con qué vamos a pagar? Tenemos que pagar en dólares, vamos a tener que usar reservas. Yo veo que el Banco Central está tomando estas medidas porque está negado a una devaluación, que todos sabemos que una devaluación tampoco es deseable porque alimenta la inflación, pero tampoco sé si la solución es poner trabas mecánicas, como son estas nuevas medidas de no poder comprar con cuotas, que sí, seguro deje a mucha gente fuera del mercado de pasajes, segurísimo que se va a ver reducida la gente, porque solamente la gente que realmente tenga el dinero en efectivo va a poder acceder. Pero en sí el problema en el fondo es otro. No es como una pequeña curita cuando estás totalmente lastimado en todo el cuerpo. Aparte, si vamos a sumar cosas para lo que es las reservas en este año, lo grueso de la cosecha ya entró, como lo decimos en un montón de programas. Ahora queda una cosecha fina de trigo para noviembre y diciembre, pero ya no llegaría a lo que se necesita como para tener un colchón importante. Todos los países tienen que tener reservas y nuestro país encima tiene que tener más porque tiene que pagar deudas que todavía no refinanció. Yo creo que tenemos que tener un ojo puesto en lo que es la renegociación con el FMI. Y también algo que me preocupa mucho de esta medida es que da la sensación o afecta las expectativas de los agentes diciendo el Banco Central no se está quedando sin dólares, porque uno piensa que esta medida es bastante extrema, ¿no? Como para decir, bueno, voy a tapar acá el parche. Entonces, ¿qué pueden pensar los ciudadanos cuando se toman estas medidas? Se van a asustar, me parece a mí, o quizás piensen que si sigue así el problema, en algún momento el precio del dólar va a subir. Entonces, me siento bastante preocupada por este tipo de medidas. Lo que significan, claro, lo que tienen por detrás. Claro, no, es que sí, en realidad estas medidas parecen como de torniquete, las pienso, ¿no? Porque se intenta cerrar una canilla, pero la gente de alguna forma, o no sé si viste, hubo como bastantes memes por ejemplo, vendían lapiceras en Mercado Libre con un precio de un pasaje diciendo, bueno, te compras en cuotas. Pero sí creo que el trabajo es otro y sí me preocupan las expectativas, cómo esto afecta a lo que piense la población que va a pasar con el dólar. Pero bueno, hay que renegociar con el FMI y sí las reservas hoy en día están cayendo, que en realidad este año ya no se espera que entren demasiados dólares. Y también, igual, algo que hay que analizar en conjunto, que esta medida de restricciones a las ventas de los pasajes también, el Banco Central viene flexibilizando lo que es darle dólares a la industria para que pueda importar, para comprar maquinarias, insumos, etcétera, porque como sabemos, los EMAES, o sea, los índices de actividad económica vienen mostrando que la actividad se estaría recuperando y la industria viene creciendo. La industria cuando crece necesita importar insumos y maquinaria, entonces se vería como que el Banco Central le quiso dar más dólares a la industria y cerró la canilla de los viajeros en el exterior. Si lo vemos en un todo, bueno, ok, pero me parece que una noticia tuvo muchísimo menos peso que la otra y a la gente le preocupa muchísimo más la segunda noticia. Entonces la gente ¿qué va a pensar? Nos estamos quedando sin reservas, el dólar va a subir. Bien, o sea, en términos comunicacionales para el gobierno tendría que salir a decir, si no tomamos esta medida para frenar la sangría de reservas, tenemos que devaluar o quitarle los dólares a la industria. La consulta es, ¿es una medida que está limitada en el tiempo? Digo, se inscribe en el contexto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, si se alcanza un buen acuerdo, se supone que se va a flexibilizar, o estas luces rojas que se encienden cuando uno dice, bueno, tiene reservas el Banco Central, es algo que va a hacer que se extienda en el tiempo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, Marina, me llama mucho en la mente todo lo que me estás contando porque pienso, ¿no? Los pasajes al exterior encima tienen el recargo del impuesto país que se puso el año pasado por la pandemia y la retención del 35% de ganancias que también se instauró hace unos meses. Así con estos impuestos tampoco lograron frenar que el turismo sea deficitario en dólares. Yo creo que como el cepo, como estas medidas que te mencioné de los impuestos, a veces cuando estas medidas se toman y son beneficiosas para el Banco Central, sea que después consigan más reservas, difícilmente se saquen
tan fácilmente rápida como se ponen. Mi visión es que no creo que la saquen en el corto plazo, más allá de que vuelvan a renegociar con el Fondo Monetario. Si esto beneficia a las reservas, va a seguir, en mi opinión. Como el impuesto país va a seguir también, desde mi visión, no creo que lo saquen. Entonces, algunas medidas que parecen transitorias o de momento, a veces quedan permanentes y no, en el corto plazo no veo que cambien. Bien. Ojalá que sí. Y una consulta que tiene que ver con el impacto real de la medida. Por ejemplo, tengo unos amigos que se van la semana que viene. Ya se compraron su pasaje, lo están pagando. Se supone que esa compra la hicieron antes de la circular, pero lo que consuman fuera del país, si lo pagan con tarjeta, lo van a tener que abonar de una sola vez, por más que el compromiso se haya contraído antes. La medida no es retroactiva, todo lo que se compró antes rige con las medidas de antes, pero todo lo que compren a partir de hoy ya es un pago. Ya no importa que el pasaje haya salido, por ejemplo, yo compré un pasaje el lunes, lo pago en cuotas, todo correcto. Pero si el hotel no lo saqué y lo tengo que sacar hoy, va a regir una cuota. Bien. Por más de que mi pasaje haya sido el lunes. Bien, bueno, vamos a seguir de cerca este tema y por supuesto todo lo que tiene que ver con las reservas, el Banco Central, el ingreso de dólares, la salida de dólares. Bueno, pero ha sido muy explicativo el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos la semana que viene, Antonella. Muchas gracias, Marina. Un abrazo.